Él era un hombre roto, atrapado en una jaula de oro, su fortuna inútil contra el dolor que lo consumía. Ella era la joven inocente contratada para sanar su cuerpo, sin saber que entraba en un mundo de secretos y sospechas. Dicen que un solo toque puede cambiar una vida, pero ¿y si también desata una guerra? Una súplica desesperada en la oscuridad conectará sus almas, pero la familia de él la ve como una amenaza, una cazafortunas con un pasado oculto que podría destruirlo todo. ¿Podrá un amor nacido de la vulnerabilidad sobrevivir al cruel juicio de los ricos y poderosos? Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde qué país me estás viendo. Sofía Reyes vivía una vida pequeña y ordenada, marcada por el sonido del despertador antes del amanecer y el traqueteo del autobús que la llevaba a su trabajo en la clínica de fisioterapia. A sus 24 años, su mundo era su modesto piso en un barrio obrero de Madrid, las paredes finas que dejaban pasar el olor del guiso de su madre y el murmullo de la televisión de los vecinos. Nunca había tenido un novio, nunca la habían besado. Su timidez era como una segunda piel, y su sueldo apenas alcanzaba para pagar las facturas y los medicamentos de su madre. Por eso, cuando la agencia le ofreció un trabajo privado por las noches, con un sueldo que duplicaba el suyo, no pudo negarse. Era una oportunidad para respirar, para dejar de contar cada céntimo. No sabía que ese trabajo, en esa mansión lejana y silenciosa, no solo le daría dinero, sino que también pondría a prueba cada fibra de su ser, obligándola a enfrentarse a un hombre cuyo dolor era tan grande como su fortuna. Alejandro Vargas habitaba en un silencio que costaba millones de euros. Su mansión, en las afueras de la ciudad, era una fortaleza de cristal y mármol con vistas a un jardín que ya no podía pisar. Desde el accidente de coche que se llevó a su esposa y la movilidad de sus piernas hacía un año, cada día era una repetición del anterior. Se despertaba, era ayudado a pasar de la cama a su silla de ruedas de última generación y pasaba las horas mirando por la ventana, con una amargura que envenenaba el aire a su alrededor. A sus 55 años, el magnate inmobiliario que una vez movió los hilos de la ciudad ahora era prisionero de su propio cuerpo. Rechazaba la compasión y despreciaba la debilidad, especialmente la suya. El personal se movía a su alrededor con un miedo respetuoso, evitando su mirada fría. La casa estaba llena de gente, pero Alejandro Vargas estaba profundamente, insoportablemente solo, ahogándose en un mar de recuerdos y un dolor físico que ninguna medicina parecía calmar. La llamada de la agencia llegó un martes por la tarde. La supervisora de Sofía, una mujer seria y eficiente, la llamó a su despacho. Le explicó la situación con un tono profesional y distante. El cliente era un hombre de alto perfil, Alejandro Vargas. Necesitaba masajes terapéuticos nocturnos para aliviar el dolor crónico en sus piernas paralizadas. El trabajo era exigente y requería absoluta discreción. «Es un hombre difícil, Sofía», le advirtió la supervisora. «Ya ha rechazado a 3 terapeutas. Quiere a alguien que siga las instrucciones al pie de la letra y no haga preguntas». Sofía sintió un nudo en el estómago. La idea de trabajar para un millonario en su enorme casa la intimidaba, pero la imagen de su madre mirando el extracto del banco con preocupación la empujó a aceptar. Esa noche, planchó su uniforme blanco hasta que quedó impecable. Se sentía como una armadura, una protección para la chica sencilla que estaba a punto de entrar en un mundo completamente ajeno al suyo. La verja de hierro se abrió lentamente, revelando un camino iluminado que serpenteaba hasta una casa tan grande que parecía un hotel de lujo. Un chofer la había recogido en una parada de autobús cerca de su casa, un detalle que la hizo sentir aún más fuera de lugar. La ama de llaves, una mujer mayor llamada Isabel, la recibió en la puerta con una sonrisa amable pero cansada. La guió a través de pasillos silenciosos, decorados con obras de arte que probablemente valían más que su edificio entero. La habitación de Alejandro estaba en la planta baja, adaptada para su silla de ruedas. Era enorme y oscura, dominada por una cama de hospital electrónica y grandes ventanales que daban a la noche. Él estaba allí, junto a la ventana,
una silueta imponente incluso sentado. Se giró al oír sus pasos y la examinó con unos ojos grises, tan fríos y penetrantes, que Sofía tuvo que reprimir el impulso de retroceder. «Llegas tarde», dijo él, aunque el reloj marcaba la hora exacta. Su voz era grave y áspera, llena de una autoridad que no había perdido. Sofía montó su camilla de masaje plegable en el centro de la habitación. Sus movimientos eran precisos y profesionales, a pesar del temblor de sus manos. Alejandro se trasladó de su silla a la camilla con una fuerza en los brazos que la sorprendió, pero un gesto de dolor cruzó su rostro cuando sus piernas quedaron inertes sobre la superficie. Se tumbó boca abajo, cubierto por una sábana. «Empieza por los gemelos. Nivel de presión 7. No quiero conversación», ordenó, su voz amortiguada por la almohada. Sofía asintió, aunque él no podía verla. Calentó el aceite en sus manos y comenzó a trabajar. Sus dedos, acostumbrados a encontrar nudos de tensión, se encontraron con músculos que eran una extraña mezcla de flacidez por la falta de uso y una rigidez profunda, casi petrificada por el dolor constante. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por la respiración controlada de Alejandro. Ella se concentró en su tarea, intentando ignorar la abrumadora sensación de tristeza que emanaba de aquel hombre poderoso y roto. Llevaba casi una hora trabajando en silencio, siguiendo la rutina que le habían indicado. Podía sentir el dolor irradiando de los músculos de Alejandro, una energía tensa y vibrante bajo su piel. Él no se quejaba, pero su cuerpo entero estaba en guardia, luchando contra un enemigo invisible. De repente, su voz cortó el aire, brusca y llena de frustración. «Basta, deja eso». Sofía retiró las manos al instante, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿He hecho algo mal, señor Vargas?» Él no respondió. Tras un momento dijo, «Aquí». Su mano señaló un punto en la parte alta de su cadera, cerca de una cicatriz larga y pálida que se adivinaba bajo la sábana. Era una zona íntima, personal, un límite que las normas profesionales le decían que no debía cruzar. «Señor, esa zona no está en el plan de terapia», empezó a decir ella, nerviosa. Entonces la coraza de él se rompió. Su voz salió quebrada, despojada de toda su dureza, un ruego desesperado. «Por favor». Sofía se quedó helada. En esa sola palabra oyó un año de agonía. Con cuidado asintió y posó sus manos sobre la cicatriz. Al primer contacto, un gemido ahogado escapó de los labios de Alejandro, un sonido que era mitad dolor, mitad un alivio que no había sentido en una eternidad. Con los ojos cerrados, susurró, «No pares». Las noches se convirtieron en un ritual silencioso. Sofía llegaba puntualmente, saludaba a Isabel con una sonrisa tímida y caminaba por los pasillos que ya no le parecían tan intimidantes. Entraba en la habitación de Alejandro y él ya la esperaba, sentado en su silla junto a la ventana, observando la oscuridad del jardín. Ya no la recibía con un comentario cortante. A veces solo asentía con la cabeza, un gesto mínimo que, sin embargo, se sentía como una tregua. Ella montaba su camilla. El suave clic de las patas metálicas era el único sonido que rompía la calma. El olor del aceite de lavanda que usaba empezaba a impregnar la habitación, mezclándose con el aroma a libros viejos y a la colonia cara de él. El silencio entre ellos ya no era tenso y pesado, sino que se había transformado en un espacio cómodo, un santuario privado, donde las palabras no eran necesarias. Para Sofía, esas horas eran un escape de sus propias preocupaciones, un momento de concentración absoluta en su tarea. Poco a poco, bajo el cuidado constante de Sofía, la coraza de Alejandro comenzó a agrietarse. Su cuerpo, que al principio era una masa de nudos y tensión, empezó a ceder. Sus hombros se relajaban, su respiración se volvía más profunda y en ocasiones dejaba escapar un suspiro de alivio tan profundo que a Sofía se le encogía el corazón. Empezó a notar pequeños detalles. Una nueva arruga de expresión junto a sus ojos cuando algo le aliviaba. La forma en que su mano, antes un puño apretado, ahora descansaba abierta sobre la camilla. Una noche,
mientras ella trabajaba en sus piernas. Él murmuró: «Hacía meses que no dormía más de 3 horas seguidas. Ahora, a veces duermo 5». No la miró al decirlo, pero la confesión flotó entre ellos, un regalo inesperado. Sofía sintió una oleada de satisfacción profesional, pero también algo más cálido, más personal. Estaba ayudando a sanar no solo sus músculos, sino también una parte de su espíritu. Una noche, rompiendo su propia regla de no conversar, la voz grave de Alejandro la sorprendió. «¿Por qué este trabajo?». La pregunta era directa, sin rodeos. Sofía tardó un segundo en procesarla. Sus manos se detuvieron por un instante. «Necesitaba el dinero», respondió con sinceridad, su voz apenas un susurro. «Mi madre está enferma y los medicamentos son caros». Esperaba un gesto de lástima o de desdén, pero él simplemente permaneció en silencio, como si estuviera sopesando sus palabras. Después de un largo momento, dijo: «Es una razón honesta». A partir de esa noche, las preguntas se hicieron más frecuentes. Eran preguntas sencillas, pero revelaban una curiosidad genuina sobre su vida, un mundo tan alejado del suyo que debía parecerle de otro planeta. Quería saber sobre el barrio en el que vivía, sobre los platos que cocinaba su madre, sobre los libros que leía en el autobús. Sofía, a pesar de su timidez innata, se encontró respondiendo con una franqueza que la sorprendió a sí misma. Le habló de su pequeño piso, de cómo las paredes eran tan finas que podía oír la risa de los niños de los vecinos. Le describió el olor del pan recién hecho de la panadería de su calle por las mañanas y la pequeña maceta de albahaca que cuidaba en el alféizar de su ventana. Alejandro escuchaba cada palabra con una atención inquebrantable. A través de sus sencillas historias, él parecía vislumbrar una vida llena de pequeñas cosas, de calidez humana y de una normalidad que él había perdido hacía mucho tiempo. Para él, acostumbrado a las conversaciones calculadas y a las relaciones basadas en el interés, la inocencia y la simplicidad de Sofía eran como un soplo de aire fresco en la atmósfera viciada de su mansión. Se sentía extrañamente atraído por su falta de artificio, por la pureza de su corazón. Una noche, la vulnerabilidad se invirtió. Mientras Sofía trabajaba con cuidado sobre la vieja cicatriz de su cadera, la zona que guardaba el epicentro de su dolor, él habló con la voz ahogada. A mi mujer, a Laura, le encantaba el olor a lavanda. El nombre de su esposa muerta quedó suspendido en el aire, cargado de un año de luto silencioso. Fue la primera vez que lo pronunciaba delante de ella, la primera vez que abría esa puerta sellada de su pasado. Sofía no dijo nada. No había palabras que pudieran aliviar una herida tan profunda. En su lugar, dejó que sus manos hablaran por ella. Continuó el masaje con un ritmo aún más suave, más lento, transmitiendo a través de sus dedos toda la compasión y el respeto que sentía. En ese momento, dejaron de ser un millonario y su empleada. Eran simplemente un hombre que sufría y una mujer que intentaba aliviar su dolor, conectados por un instante de confianza pura. La atmósfera en la habitación se volvió más densa con cada sesión que pasaba. La línea entre lo profesional y lo personal se había desdibujado hasta volverse casi invisible. Sofía era intensamente consciente de la presencia de Alejandro, no solo como paciente, sino como hombre. Notaba la fuerza de sus hombros, el gris profundo de sus ojos cuando se giraba para mirarla, el sonido de su respiración en la quietud de la noche. Un calor extraño se instalaba en su pecho cuando él le hacía una pregunta personal, y se descubría pensando en él durante el día, preguntándose si habría conseguido descansar. Se sentía culpable por esos sentimientos, asustada por la intensidad de una atracción que no entendía y que no tenía cabida en su vida. Era una chica sencilla, y él era un mundo inalcanzable, pero cada noche, al entrar en esa habitación, el mundo exterior desaparecía y solo existían ellos dos. Fuera de aquel santuario nocturno, la realidad era muy diferente. Elena Vargas, la hermana mayor de Alejandro, observaba la creciente influencia de Sofía con una desconfianza que rayaba en la hostilidad. Para Elena, Sofía no era más que una empleada,
una intrusa de clase baja que, de alguna manera, había conseguido traspasar las defensas de su hermano. La veía como una amenaza, una posible cazafortunas que se aprovechaba de la vulnerabilidad de un hombre herido. Sus miradas eran frías como el hielo y sus saludos forzados y cortantes. Un día Isabel, la ama de llaves, se acercó a Sofía en el pasillo con una mirada preocupada. «Ten cuidado, niña», le susurró. «La señora Elena es muy protectora. No le gusta que nadie se acerque demasiado al señor Alejandro». La advertencia, aunque amable, envió un escalofrío por la espalda de Sofía, recordándole el frágil terreno que pisaba. Una de esas noches, la conexión entre ellos alcanzó su punto más álgido. Llevaba más de una hora trabajando y Alejandro estaba en un estado de relajación profunda, casi dormido. El dolor en su cadera había disminuido notablemente y su cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Sofía trabajaba con una concentración absoluta, sus manos moviéndose con una intuición que iba más allá de la técnica aprendida. El ambiente era de una intimidad casi sagrada, un silencio lleno de confianza y alivio. Ella se sentía agradecida por poder ofrecerle ese consuelo, por ser la artífice de esa pequeña tregua en su guerra constante contra el dolor. En ese momento, en la penumbra de la habitación, se sentía extrañamente poderosa, no por controlar nada, sino por su capacidad de sanar. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe, sin llamar. La luz del pasillo se derramó dentro, rompiendo la atmósfera íntima como un cristal al hacerse añicos. Elena Vargas estaba de pie en el umbral, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en pura furia. Su mirada recorrió la escena. Su hermano, cubierto solo parcialmente por una sábana, en un estado de completa vulnerabilidad, y las manos de esa joven masajista sobre una zona tan personal y delicada como su cadera. No vio la terapia, no vio el alivio del dolor. Vio una escena de intimidad inapropiada, una transgresión que confirmaba todas sus peores sospechas. El silencio se llenó de una tensión eléctrica, y la paz de la habitación se evaporó en un instante. «¿Pero qué demonios está haciendo usted?». La voz de Elena fue un látigo, afilada y llena de desprecio. Se acercó a la camilla, sus ojos fijos en Sofía con una aversión manifiesta. «Es una descarada, aprovechándose de un hombre en su estado». Sofía retiró las manos, como si la piel de Alejandro quemara, su rostro enrojeciendo de pura humillación y pánico. Se quedó paralizada, incapaz de articular una sola palabra en su defensa. El corazón le martilleaba en el pecho, sintiéndose pequeña y culpable, aunque no había hecho nada malo. Elena se giró hacia ella, su dedo acusador a escasos centímetros de su cara. «Esto es inaceptable. Es usted una indecente. Queda despedida. Recoja sus cosas y lárguese de esta casa ahora mismo». La amenaza resonó en la habitación, definitiva y cruel, mientras Sofía solo podía mirar a Alejandro, esperando que la tierra se la tragara. El mundo de Sofía se detuvo, suspendido en el eco de las crueles palabras de Elena. El aire olía a humillación, pero justo cuando el primer sollozo amenazaba con escapar de su garganta, una voz grave y firme cortó la tensión. «Basta, Elena». Alejandro se había incorporado sobre sus codos, su rostro una máscara de fría autoridad que Sofía nunca había visto dirigida a nadie más que a ella en sus primeros días. Sus ojos grises, duros como el acero, se clavaron en los de su hermana. «La señorita Reyes está aquí bajo mis órdenes, siguiendo mis instrucciones para aliviar un dolor que tú no puedes ni empezar a imaginar. No es una indecente, es una profesional, y no se va a ninguna parte». Cada palabra era una piedra lanzada contra la furia de Elena. «Ella se queda», concluyó, su voz no admitía réplica. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Sofía lo miró, con el corazón latiéndole desbocado, y por primera vez no vio a un paciente, sino a un protector. Elena Vargas se quedó boquiabierta, su rostro pálido de incredulidad y rabia contenida. Nunca, en el último año, Alejandro la había desafiado de esa manera. Siempre había aceptado su control, su sobreprotección, como parte de su penitencia.
Verlo defender a aquella empleada con tanta ferocidad fue un golpe directo a su autoridad. Lanzó una última mirada cargada de veneno a Sofía, una promesa silenciosa de que aquello no había terminado, y salió de la habitación dando un portazo que resonó por toda la casa. La quietud que dejó atrás era pesada, cargada de emociones no dichas. Sofía seguía de pie junto a la camilla, temblando, sin atreverse a moverse ni a respirar. Alejandro se dejó caer de nuevo sobre la almohada, soltando un largo suspiro que parecía llevarse toda su energía. La batalla lo había agotado, pero la había ganado, por ella. Ese pensamiento, tan simple y tan abrumador, hizo que las rodillas de Sofía flaquearan. Sofía recogió sus cosas con manos torpes, el corazón aún martilleándole contra las costillas. La sesión había terminado abruptamente, y la atmósfera estaba cargada de una extraña mezcla de alivio y tensión. Se sentía profundamente agradecida, pero también avergonzada por haber sido el centro de una disputa familiar tan desagradable. Cuando se disponía a salir, con un tímido «buenas noches», la voz de Alejandro la detuvo. «Sofía». Ella se giró. Él la miraba desde la camilla, y en sus ojos ya no había frialdad, sino una calidez que la desarmó. «Le pido disculpas por el comportamiento de mi hermana. Ella se preocupa demasiado y no siempre de la manera correcta. Usted no ha hecho nada malo. Al contrario, ha hecho más por mí en estas semanas que nadie en el último año». La sinceridad de sus palabras era un bálsamo para la herida que Elena le había infligido. Sofía solo pudo asentir, incapaz de hablar, y salió de la habitación sintiendo que algo fundamental entre ellos acababa de cambiar para siempre. A la noche siguiente, cuando el coche negro la recogió en la parada de autobús, el chófer, un hombre amable y discreto, le informó de un cambio. «El señor Vargas me ha pedido que a partir de ahora no la deje en la parada, sino que la lleve hasta la puerta de su casa, y que espere a que entre sana y salva». Sofía se quedó sin palabras. Era un gesto pequeño, casi imperceptible para el mundo de Alejandro, pero para ella significaba un universo. Significaba que él pensaba en su seguridad, en su bienestar más allá de las paredes de su mansión. Durante el trayecto de vuelta esa noche, mientras las luces de la ciudad pasaban veloces por la ventanilla, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Se sentía cuidada, protegida. Era una sensación nueva y embriagadora que calentaba su pecho y la hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que quizás no era tan invisible como siempre había creído. Los gestos de Alejandro continuaron, sutiles pero constantes. Una noche, al llegar, Isabel la esperaba con una bandeja cubierta. «El señor Vargas ha pedido a la cocinera que le prepare la cena. Pensó que llegaría cansada y con hambre», le explicó la ama de llaves con una sonrisa cómplice. Debajo de la tapa de plata había un plato de estofado casero, caliente y aromático, acompañado de pan recién hecho. Olía a hogar. A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas ante aquella inesperada amabilidad. Se sentó en la enorme y silenciosa cocina a comer sola, pero no se sintió sola en absoluto. Cada bocado era un recordatorio de que él la veía, no solo como la mujer que aliviaba su dolor físico, sino como una persona con sus propias necesidades y su propio cansancio. Era una forma de cuidarla, la única que él conocía, usando su dinero y su personal para ofrecerle un confort que ella rara vez se permitía. Sofía sentía la necesidad de corresponder a su amabilidad, de ofrecerle algo que el dinero no pudiera comprar. Recordó las conversaciones con su madre sobre remedios naturales y una noche se presentó con un pequeño termo de acero inoxidable. «Es un té de manzanilla y jengibre», le explicó con timidez, mientras él se acomodaba en la camilla. «Mi abuela siempre decía que era bueno para la inflamación y para calmar los nervios. No es mucho, pero pensé que podría ayudarle». Alejandro la observó en silencio, sus ojos recorriendo el humilde termo como si fuera un objeto precioso. Lo tomó de sus manos, sus dedos rozándose por un instante, un contacto que envió una corriente eléctrica a través de Sofía. «Gracias», dijo él, su voz más suave de lo habitual. Esa noche, después de la sesión, mientras ella recogía sus cosas,
lo vio beber un sorbo del té. El simple acto de aceptación de su pequeño regalo la llenó de una alegría pura y abrumadora. Las barreras entre ellos se disolvieron por completo. Las sesiones ya no transcurrían en silencio, sino que se llenaban de conversaciones tranquilas. Él le preguntaba sobre su día en la clínica, sobre los pacientes que atendía, mostrando una curiosidad genuina por los detalles de su vida ordinaria. Sofía, a su vez, se atrevió a preguntarle a él, no sobre sus negocios o su fortuna, sino sobre cosas más sencillas. ¿Cuál es su libro favorito? Le preguntó una noche. Él sonrió, una sonrisa auténtica que le iluminó el rostro. Le habló de novelas de aventuras que leía de niño, de cómo soñaba con viajar a lugares lejanos antes de que su ambición lo anclara a una sala de juntas. Ella le habló de su sueño de abrir una pequeña clínica en su barrio, un lugar donde la gente pudiera recibir terapia sin tener que pagar una fortuna. Compartían sus anhelos, sus sueños pasados y presentes, tejiendo un tapiz de intimidad con los hilos de sus palabras. Una noche, mientras Sofía trabajaba en sus hombros tensos, él comenzó a hablar de su infancia, algo que nunca había hecho. Le contó cómo creció en una familia adinerada, pero emocionalmente distante, donde el éxito se medía en logros y no en afecto. Le describió la inmensa presión de ser el heredero de un imperio, la soledad de un niño que tenía todos los juguetes del mundo, pero anhelaba la atención de su padre. Sofía escuchaba con el corazón en un puño, entendiendo por primera vez la raíz de su armadura, de su necesidad de control. Ella, en respuesta, le habló de su propia infancia, humilde, pero llena de amor. Le describió los veranos en el pueblo de sus abuelos, corriendo descalza por el campo, y el calor de la cocina de su madre, siempre llena de risas y del olor a comida casera. En esa habitación, el millonario y la chica de barrio encontraron un terreno común en los recuerdos de la niñez, reconociendo en el otro la misma necesidad humana de ser amado. El ritual del té se amplió. Una noche, Sofía trajo consigo un libro de poesía de segunda mano que había encontrado en un mercadillo. Las páginas estaban amarillentas y olían a tiempo. Después de la sesión, mientras él bebía su infusión, ella le preguntó con cautela si le gustaría que le leyera algo. Él asintió. Con voz suave y clara, Sofía comenzó a leer poemas que hablaban de la naturaleza, de la esperanza y de la resiliencia del espíritu humano. Su voz era una caricia en la quietud de la habitación, un bálsamo para el alma cansada de Alejandro. Él cerraba los ojos y escuchaba, dejando que las palabras y la cadencia de la voz de ella lo transportaran lejos de su dolor y de las paredes de su prisión dorada. Se convirtió en su momento favorito del día, un ancla de paz en su turbulenta existencia. Era una intimidad profunda, construida no con contacto físico, sino con palabras, confianza y la simple presencia reconfortante del otro. La esperanza, una emoción que ambos habían creído perdida, comenzó a florecer tímidamente en el santuario de aquella habitación. Para Alejandro, Sofía era mucho más que su fisioterapeuta. Era la luz que se había colado por las grietas de su mundo roto, recordándole que la vida podía contener calidez y bondad genuina. Empezó a desear que las noches fueran más largas, que sus conversaciones no tuvieran fin. Para Sofía, Alejandro ya no era el millonario intimidante, sino un hombre con profundas heridas que, a pesar de todo, tenía un corazón capaz de una gran ternura. Se descubrió sonriendo durante el día, al recordar algo que él había dicho, sintiendo una punzada de anhelo al pensar en su próximo encuentro. La diferencia de edad, de clase, de mundos, se volvía insignificante frente a la poderosa conexión de sus almas. Sin que ninguno de los dos se atreviera a ponerle nombre, estaban construyendo algo real y hermoso, un puente de confianza sobre el abismo de su soledad. El progreso de Alejandro se convirtió en un milagro silencioso que solo Sofía presenciaba. Gracias a la constancia de la terapia, pero sobre todo a la nueva luz que había en su espíritu, una tarde el doctor Herrera trajo un andador. Con la ayuda del médico y de Sofía, que le susurraba palabras de ánimo, Alejandro se puso en pie. Sus piernas temblaban violentamente por el esfuerzo.
El sudor le perlaba la frente, pero en sus ojos había una determinación de acero. Dio un paso, y luego otro. Fueron solo 3 pasos, torpes y agónicos, desde su silla hasta la ventana, pero para él fue como cruzar un océano. Cuando se apoyó en el alféizar jadeando, miró a Sofía. En el rostro de ella no había lástima, sino un orgullo tan puro y radiante que a él se le llenaron los ojos de lágrimas. Habían ganado una batalla juntos, la más importante de todas, abrumado por un torrente de emociones que no había sentido en años, gratitud, triunfo y un afecto tan profundo que le dolía el pecho. Alejandro hizo algo impulsivo. Aún apoyado en el andador con una mano, extendió la otra y tomó la de Sofía. La atrajo suavemente hacia él, hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. El mundo pareció detenerse. El aire se cargó de una electricidad palpable. Él la miró a los ojos, esos ojos castaños llenos de bondad, y se inclinó para besarla. Sofía contuvo el aliento, su corazón detenido, esperando el contacto de sus labios. Pero en el último segundo, el miedo se apoderó de él. El miedo a esa intensidad, a ser tan vulnerable, a cruzar una línea de la que no habría retorno. Se apartó bruscamente, soltando su mano. El momento se rompió, dejando a ambos sin aliento y con un silencio incómodo y lleno de preguntas sin respuesta. Elena Vargas había observado el progreso de su hermano con una mezcla de alivio y creciente alarma. Verlo caminar, aunque fuera con dificultad, que era lo que siempre había deseado. Sin embargo, no podía ignorar la causa de ese cambio. La devoción en los ojos de Alejandro, cada vez que miraba a Sofía, era inconfundible. La forma en que su rostro se iluminaba cuando ella entraba en la habitación, la dependencia emocional que había desarrollado hacia ella, todo eso la aterrorizaba. Para Elena, su hermano no se estaba curando, se estaba volviendo débil, vulnerable a la manipulación de una joven astuta. La influencia de Sofía era un veneno dulce que, según ella, acabaría por destruir lo poco que quedaba de él. Sentía que el control se le escapaba de las manos y decidió que debía actuar, y hacerlo de forma contundente y definitiva para proteger a su familia. Movida por una convicción que rayaba en la paranoia, Elena hizo una llamada. Contactó con un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que había trabajado para la familia en el pasado resolviendo asuntos delicados. Le dio el nombre completo de Sofía Reyes y una orden clara. Quiero saberlo todo sobre ella, su familia, sus amigos, sus finanzas, cualquier cosa que pueda tener oculta. No escatime en gastos. Para Elena, no era un acto de maldad, sino de protección. Se convenció a sí misma de que lo hacía por el bien de Alejandro, para desenmascarar a la cazafortunas antes de que fuera demasiado tarde. Mientras el investigador comenzaba su trabajo, Elena observaba a Sofía con una sonrisa fría, esperando pacientemente el arma que sabía que encontraría para expulsarla de sus vidas para siempre. Una semana después, el investigador entregó un sobre grueso en la mansión. Los hallazgos superaron las peores expectativas de Elena. No encontraron nada turbio sobre Sofía. Su vida era exactamente como ella la describía, sencilla, trabajadora y sin secretos. Pero el informe sobre su padre era devastador. Ricardo Reyes, fallecido hacía 5 años, no había sido un simple obrero con mala suerte para los negocios. Había sido un estafador profesional. El informe detallaba varios casos en los que había engañado a familias adineradas con falsas promesas de inversión, utilizando su encanto y su labia para vaciar sus cuentas bancarias antes de desaparecer. Nunca fue a la cárcel, siempre se movía en los límites de la legalidad, pero dejó un rastro de ruina y corazones rotos. Para Elena, era la prueba irrefutable. La manzana no cae lejos del árbol. Con el informe en la mano, Elena se sintió invencible. No era solo una sospecha, ahora tenía pruebas. Para ella, el patrón era claro y evidente. El padre usaba el encanto para robar dinero. La hija usaba la compasión y el cuidado para conseguir exactamente lo mismo, apuntando a un hombre rico y vulnerable. Se sentía justificada en su desprecio, validada en sus prejuicios de clase.
Sofía no era una chica inocente, era la heredera de un legado de engaño, probablemente entrenada por su padre en el arte de la manipulación. La bondad que proyectaba era solo una máscara, una herramienta de su oficio. Elena planeó cuidadosamente cómo y cuándo presentaría esta información a Alejandro, no como una acusación, sino como una dolorosa verdad que él necesitaba saber para protegerse. Esperó a una tarde en la que Alejandro parecía especialmente optimista, hablando de sus progresos con el andador. Con una expresión de profunda tristeza y preocupación, Elena se sentó frente a él. «Alejandro, hay algo que debes saber», comenzó, su voz teñida de un falso pesar. «He estado muy preocupada por ti y por tu vulnerabilidad. Así que hice que investigaran un poco a la señorita Reyes, solo para estar seguros». Le entregó el sobre. Mientras él leía los documentos, ella narraba la historia del padre de Sofía, pintándolo como un monstruo que destruía vidas. «No digo que ella sea igual, hermano», mintió suavemente, «pero la genética es poderosa. ¿Y si solo está repitiendo el patrón de su padre contigo?» Cada palabra era una gota de veneno cuidadosamente administrada, diseñada para infectar su confianza. La información golpeó a Alejandro con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Hacía años, al principio de su carrera, su mejor amigo y socio de negocios lo había traicionado, robándole una fortuna y casi llevándolo a la bancarrota. Esa herida nunca había cicatrizado del todo. Le había enseñado a desconfiar, a ver siempre segundas intenciones, a proteger su corazón y su patrimonio con un muro de cinismo. Sofía había derribado ese muro, ladrillo a ladrillo, con su bondad y su sinceridad. Y ahora, esta revelación lo hacía sentir como un idiota, un viejo tonto y lisiado que se había dejado engañar por una cara bonita y unas manos sanadoras. El dolor de la vieja traición se fusionó con esta nueva herida, y la confianza que había depositado en Sofía se hizo añicos. La oscuridad y la amargura que ella había logrado disipar volvieron con una fuerza abrumadora. Esa noche, cuando Sofía llegó a la mansión, el aire era gélido. Isabel la saludó con una mirada triste y evasiva. Al entrar en la habitación de Alejandro, lo encontró junto a la ventana, pero no se giró para recibirla. La calidez que había florecido entre ellos había desaparecido, reemplazada por un silencio denso y hostil que le recordaba a su primera noche allí. Un nudo de pánico se formó en su garganta. ¿Había hecho algo mal? ¿Había dicho algo incorrecto? Montó su camilla en silencio, sus manos temblando ligeramente. Él se trasladó a la camilla sin decir una palabra, su cuerpo rígido y tenso bajo sus manos. Sofía comenzó la terapia, pero era como tocar a un extraño. La conexión se había roto, y ella no tenía ni la más remota idea de por qué. Después de varios minutos de un silencio insoportable, la voz de Alejandro, baja y carente de toda emoción, la cortó. «Háblame de tu padre, Sofía». La pregunta la tomó por sorpresa. Tartamudeó confundida. «Mi padre. Falleció hace unos años. ¿Por qué?» Él se giró para mirarla y la frialdad en sus ojos la heló hasta los huesos. «No me refiero a eso. Me refiero a sus negocios, a cómo se ganaba la vida». Sofía se sintió aún más perdida. Él tenía problemas con el dinero. A veces hacía malas inversiones. Nuestra relación era complicada. Su respuesta vaga, su intento de proteger la memoria de un padre al que apenas entendía, fue todo lo que Alejandro necesitó para confirmar sus sospechas. Para él, era una evasiva, una mentira por omisión. Alejandro se incorporó sobre sus codos, su rostro una máscara de dolor y decepción. La miró directamente a los ojos, y cada palabra que pronunció fue como un cuchillo clavándose en el corazón de Sofía. «Dime la verdad, Sofía, solo una vez. ¿Todo esto ha sido una mentira?» Hizo un gesto abarcando la habitación, la camilla, a ellos dos. «¿Ha sido todo un plan? ¿Una actuación bien ensayada para ganarte la confianza de un viejo inválido y rico? ¿Como los planes que hacía tu padre?» La acusación era tan monstruosa, tan alejada de la verdad de sus sentimientos, que Sofía sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Era una traición a todo lo que habían compartido, a cada confidencia,
a cada momento de confianza. El mundo de Sofía se desmoronó. La crueldad de su pregunta la dejó sin palabras, paralizada por el shock y un dolor tan agudo que era físico. Quería gritar que no era verdad, que sus sentimientos eran reales, que nunca le había importado su dinero. Pero su garganta se cerró, y lo único que pudo salir fueron lágrimas silenciosas que comenzaron a rodar por sus mejillas. Se quedó allí, de pie, temblando, incapaz de defenderse de una acusación que profanaba lo más puro que había sentido en su vida. Para Alejandro, su silencio y sus lágrimas no eran una señal de dolor, sino la confirmación de su culpa. Vio en ellas la admisión de una mentirosa que había sido descubierta. El corazón de Alejandro se convirtió en una piedra. El dolor de sentirse engañado de nuevo era demasiado grande. Si se permitía creerle y se equivocaba, no lo soportaría. Era más fácil volver a su armadura de frialdad. «Ya veo», dijo. Su voz era un susurro hueco. Se apartó de ella, dándole la espalda. «No quiero volver a verte. Recoge tus cosas y vete». Las palabras fueron pronunciadas con una finalidad que no dejaba lugar a la apelación. «Y no vuelvas nunca más». La sentencia fue definitiva. Un muro de hielo erigido entre ellos. Sofía sintió como si él le hubiera arrancado el corazón del pecho, dejándola vacía y rota en medio de aquella habitación que había sido su santuario. En un estado de shock, Sofía recogió sus cosas con movimientos automáticos. El termo de té, su botella de aceite, el libro de poemas que le había leído la noche anterior. Cada objeto era un recordatorio de la intimidad que acababa de ser brutalmente destruida. No dijo nada. No había nada que decir. Con la mirada nublada por las lágrimas, caminó hacia la puerta. No miró hacia atrás. Salió de la habitación y recorrió los largos y silenciosos pasillos de la mansión por última vez. Cada paso la alejaba más del hombre que había logrado verla de verdad, solo para acabar juzgándola por los pecados de un padre al que apenas conoció. La pesada puerta principal se cerró tras ella con un sonido sordo, dejándola sola en la fría oscuridad de la noche, con el corazón hecho pedazos y la amarga certeza de que los mundos como el de Alejandro Vargas no estaban hechos para chicas como ella. El taxi avanzó a trompicones por las calles de Madrid, sus luces de neón una mancha borrosa a través de las lágrimas de Sofía. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento más para que las palabras de Alejandro resonaran en su cabeza. «No quiero volver a verte». El coche negro y silencioso del chófer había sido reemplazado por el olor a ambientador barato y el sonido de la radio. Al llegar a su calle, la familiaridad de su modesto edificio de ladrillo visto le pareció extraña, como si perteneciera a otra vida. Subió las escaleras sintiendo el peso de cada escalón. Había entrado en aquel mundo de riqueza y dolor como una profesional, pero se había marchado con el corazón hecho añicos, sintiéndose como una niña tonta que había creído en un cuento de hadas. La puerta de su pequeño piso se cerró detrás de ella, sellando el final de un sueño que ni siquiera sabía que había empezado a tener. Dentro, el silencio de su hogar era diferente al de la mansión. No era un silencio de espacio y soledad, sino uno lleno del peso de las preocupaciones diarias y ahora de su propio y profundo dolor. Su madre ya dormía, y Sofía se movió de puntillas hasta su habitación. Se sentó en el borde de su cama, mirando sus propias manos a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Esas manos, que habían aliviado el dolor de un hombre roto, ahora se sentían vacías e inútiles. La acusación de él ardía en su memoria como un veneno. ¿Ha sido todo una mentira? ¿Cómo podía pensar eso? ¿Cómo podía creer que su cuidado, su preocupación, sus conversaciones nocturnas eran parte de un plan retorcido? La humillación era un nudo apretado en su garganta. No solo había perdido un trabajo que necesitaba desesperadamente, había perdido la fe en que alguien pudiera verla por quien era realmente, más allá de su humilde origen. La primera noche sin Sofía fue un regreso al infierno para Alejandro. La mansión, que había empezado a sentirse menos como una prisión y más como un refugio, volvió a ser una tumba de mármol y cristal. El silencio ya no era pacífico,
sino ensordecedor. Intentó dormir, pero el dolor en sus piernas, un enemigo que creía haber empezado a dominar, regresó con una furia renovada. Era un dolor afilado, cruel, que se reía de sus esfuerzos, pero había otro dolor más profundo, uno que ninguna medicina podía tocar. Era la ausencia de ella, la ausencia del suave aroma a lavanda, del sonido de su voz tranquila leyendo poesía, del simple consuelo de su presencia. La habitación era de nuevo un espacio frío y funcional, despojado de toda la calidez que ella le había infundado. Estaba solo, de nuevo, pero era una soledad 1000 veces peor, porque ahora conocía la luz que había perdido. Los días que siguieron se arrastraron con una lentitud agónica. Alejandro se volvió huraño y cortante, un eco del hombre amargado que era antes de conocerla. Despidió a la nueva terapeuta que le envió la agencia después de solo 10 minutos. Su toque era mecánico y vacío. Se pasaba las horas junto a la ventana, no para mirar el jardín, sino para observar el andador que permanecía en un rincón, acumulando una fina capa de polvo. Era un monumento a su fracaso. En la quietud de las largas tardes, la imagen del rostro de Sofía, bañado en lágrimas, lo asaltaba una y otra vez. Su silencio aturdido ante su acusación. ¿Había sido la admisión de una culpable o el shock de una inocente? Por primera vez desde que Elena le entregó aquel informe, una duda corrosiva comenzó a abrirse paso a través de la armadura de su cinismo. Una duda que le susurraba que había cometido un error catastrófico. Sofía intentó volver a su antigua vida, a la rutina predecible de la clínica y los trayectos en autobús, pero era como intentar encajar en un vestido que se le había quedado pequeño. Todo parecía descolorido y sin sentido. El trabajo que antes le proporcionaba una tranquila satisfacción, ahora se sentía mecánico. Las sonrisas que dedicaba a sus pacientes no llegaban a sus ojos. Sus compañeras de trabajo la notaban distante, perdida en sus pensamientos, pero ella no tenía palabras para explicar la herida que llevaba dentro. Evitaba la calle donde el chófer solía recogerla, tomando una ruta más larga para no enfrentarse al fantasma de lo que había sido. Había probado la esperanza, había sentido la calidez de ser verdaderamente vista por alguien, y ahora el mundo gris de su realidad cotidiana le resultaba casi insoportable. Se sentía invisible de nuevo, pero ahora era consciente de su propia invisibilidad. Una tarde, mientras ordenaba el pequeño montón de libros sobre su mesita de noche, se encontró con el ejemplar de poesía de segunda mano que le había leído a Alejandro. Al abrirlo, una pequeña flor de lavanda seca que había usado como marcapáginas cayó sobre su regazo. El aroma familiar, tenue pero inconfundible, la golpeó con la fuerza de un recuerdo vivo. Cerró los ojos y pudo oír su voz, grave y suave, agradeciéndole el té. Pudo ver la rara sonrisa que transformaba su rostro severo, la forma en que sus hombros se relajaban bajo sus manos. Un sollozo seco y doloroso escapó de su pecho, el primero que se permitía desde aquella noche. No lloraba por un trabajo perdido ni por un hombre rico e inalcanzable. Lloraba por la conexión pura que habían compartido, por el hombre vulnerable que había vislumbrado bajo capas de dolor y orgullo, y por la brutalidad con que todo había sido destruido. Elena intentó celebrar la partida de Sofía como una victoria, como si hubiera salvado a su hermano de un gran peligro. Era una víbora, Alejandro. Te estaba engañando igual que su padre, repetía, convencida de su propio relato. Pero Alejandro ya no la escuchaba. La miraba, y por primera vez no veía a una hermana protectora, sino a una mujer gobernada por sus prejuicios, incapaz de ver la bondad en alguien que no perteneciera a su círculo. Recordaba la sinceridad en los ojos de Sofía cuando le hablaba de su madre, la timidez con la que le ofreció aquel termo de té. Nada de eso encajaba con la imagen de una estafadora calculadora. La vieja herida de la traición de su socio seguía ahí, pero ahora sentía que la estaba usando como una excusa para justificar su crueldad. La posibilidad de haberse equivocado de una manera tan fundamental era un pensamiento aterrador. El retroceso físico de Alejandro era la prueba más evidente de su error.
El dolor crónico se había vuelto su compañero constante, y la rigidez de sus músculos era peor que nunca. Se negaba a acercarse al andador. La visión de aquel aparato era un recordatorio constante de su esperanza perdida y de la estupidez de su orgullo. La mansión, que había sido testigo de su lento renacer, ahora era el escenario de su decadencia. Se estaba ahogando en la amargura que él mismo había invitado a volver. Con una claridad que lo dejó sin aliento, se dio cuenta de que, en su desesperado intento por evitar ser la víctima de un engaño, se había convertido en el verdugo. Había destrozado a la única persona que le había ofrecido una bondad sin condiciones, y al hacerlo, se había sentenciado a sí mismo a la prisión de la que ella lo había estado liberando. El doctor Herrera llegó una tarde para una de sus visitas rutinarias y encontró a Alejandro visiblemente deteriorado. Su rostro estaba sombrío, su humor era agrio y se movía con una rigidez que delataba un dolor mal controlado. El doctor realizó su examen en silencio, su expresión cada vez más seria. Mientras guardaba sus instrumentos, comentó con una calma deliberada: «He oído que la señorita Reyes ya no trabaja para usted». Alejandro emitió un gruñido afirmativo sin mirarlo. El doctor Herrera suspiró, una mezcla de frustración y compasión. La recuperación que estaba experimentando no estaba solo en sus músculos, Alejandro, dijo, su voz firme pero no acusadora. Estaba en la confianza que esa chica le hizo sentir. El cuerpo no puede sanar si el espíritu está enfermo. No deje que el miedo le robe su segunda oportunidad. Las palabras del doctor quedaron suspendidas en el aire mucho después de que se marchara, cada una de ellas un golpe certero a la fortaleza de orgullo que Alejandro había construido a su alrededor. No deje que el miedo le robe su segunda oportunidad. Era eso, miedo, un miedo antiguo y profundo a ser traicionado de nuevo, a parecer un tonto vulnerable. Ese miedo avivado por los prejuicios de Elena lo había convertido en un hombre cruel e injusto. Se miró las manos, que se sentían pesadas e inútiles. Pensó en las manos de Sofía, en la confianza que ella había depositado en él al compartir las pequeñas y honestas verdades de su vida. Y él había respondido a esa confianza con una acusación brutal, manchando algo puro con sus propias inseguridades. El peso de su culpa era abrumador. En ese momento, en la soledad de su estudio, supo lo que tenía que hacer. Sería el viaje más difícil de su vida, pero tenía que encontrarla, tenía que pedirle perdón. La decisión se solidificó en su interior con la dureza del acero. Impulsado por la miseria de su propia creación y las palabras resonantes del doctor Herrera, Alejandro supo que quedarse quieto era una sentencia de muerte para su alma. Tenía que moverse, no solo con el andador a través de su habitación, sino a través del mundo que había cerrado hacía un año. El miedo era una bestia familiar que le susurraba que se quedaría en ridículo, que ella lo rechazaría, que su cuerpo le fallaría. Pero un miedo más grande lo consumía ahora, el miedo a una vida vacía, una eternidad de noches silenciosas sin la calidez de la presencia de Sofía. Llamó a su chofer, su voz era firme, despojada de la amargura habitual. «Prepare el coche. Necesito que me lleve a una dirección». Por primera vez en 12 meses, iba a abandonar su jaula de oro. No por negocios ni por obligación, sino por la única cosa que su fortuna no podía comprar, una oportunidad de redención. El viaje en el sedán de lujo a través de la ciudad fue un asalto a los sentidos de Alejandro. Acostumbrado a ver el mundo a través de las ventanas panorámicas de su mansión, ahora veía las calles bullir de una vida de la que se había excluido. El coche se deslizó desde los barrios opulentos y tranquilos hacia las calles más estrechas y ruidosas del distrito obrero de Sofía. El contraste era brutal. Edificios de ladrillo con ropa tendida en los balcones, tiendas pequeñas con carteles gastados, niños jugando en las aceras. Se sentía como un extraterrestre, un intruso en un mundo vibrante y real. Su chofer, un hombre leal llamado Javier, lo miraba por el retrovisor con una mezcla de sorpresa y preocupación. Cuando el coche se detuvo frente a un modesto edificio de 5 plantas, Alejandro respiró hondo.
La fortaleza de su mansión le pareció de repente muy lejana y ridículamente insignificante. El verdadero desafío estaba justo delante de él. Javier lo ayudó a salir del coche y a colocarse detrás del andador de metal. La acera irregular fue su primer obstáculo. Cada paso requería una concentración inmensa. Sus piernas protestaban con espasmos de dolor. Al entrar en el portal, se enfrentó a su verdadero calvario, una escalera estrecha y desgastada. No había ascensor. Por un instante la desesperación amenazó con ahogarlo. Era una tarea imposible, pero entonces pensó en el rostro de Sofía, en la devastación que él mismo había causado. No, no era imposible. Era una penitencia. Apoyó el andador en el primer escalón, levantó una pierna con un esfuerzo que le hizo ver estrellas, y luego la otra. Sudor frío le empapaba la camisa. Cada escalón era una batalla, un metro de orgullo que dejaba atrás. Los vecinos que pasaban lo miraban con curiosidad a aquel hombre elegante y claramente fuera de lugar luchando por subir. No les prestó atención. Su mundo se había reducido a la siguiente baldosa, al siguiente aliento, al siguiente paso hacia ella. Alcanzó el cuarto piso, sintiendo que sus pulmones iban a estallar y que sus músculos ardían como el fuego. Se apoyó contra la pared desconchada del rellano, jadeando, su corazón martilleando contra su pecho como un tambor de guerra. El olor a guiso casero flotaba en el aire, un aroma a hogar que le resultaba extrañamente reconfortante y doloroso a la vez. Buscó con la mirada el número de la puerta que le había dado la agencia. 4B. Allí estaba, una puerta de madera sencilla con un felpudo gastado que decía «Bienvenido». Se quedó allí de pie, temblando por el esfuerzo y los nervios, el andador de metal un frágil apoyo. ¿Y si ella le cerraba la puerta en la cara? Se lo merecería. Pero tenía que intentarlo. Tenía que mirarla a los ojos y decir la verdad. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, levantó una mano temblorosa y llamó a la puerta. El sonido de sus nudillos contra la madera pareció resonar en todo el edificio y en todo su universo. Sofía estaba en la cocina, intentando sin éxito concentrarse en un libro, cuando oyó los golpes en la puerta. Frunció el ceño. No esperaba a nadie. Con un suspiro, se levantó y caminó por el pequeño pasillo. Abrió la puerta y su mundo se detuvo por completo. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido ahogado. Era Alejandro. Estaba allí, en el umbral de su humilde piso, apoyado en un andador, con el rostro pálido y cubierto de sudor, su traje caro arrugado por el esfuerzo. Se le veía exhausto, frágil y más vulnerable de lo que nunca lo había visto, ni siquiera en la camilla de masaje. Por un momento, pensó que estaba alucinando, que el dolor le había jugado una mala pasada. Pero él estaba allí, real, respirando con dificultad, y sus ojos grises, normalmente tan fríos y controlados, estaban llenos de una emoción tan cruda y desesperada que le partió el corazón en dos. Se quedó sin palabras, con la mano todavía en el pomo de la puerta, incapaz de procesar la monumental imposibilidad de la escena. «Sofía», dijo él, y su voz era un susurro ronco, quebrado por el agotamiento y la emoción. «Yo lo siento». Las palabras salieron con dificultad, cada una de ellas un peso que se quitaba de encima. «Fui un cobarde, un idiota ciego y arrogante». La miró directamente a los ojos, sin ocultar nada de la vergüenza y el arrepentimiento que sentía. «Permití que mis viejos miedos y los prejuicios de mi hermana envenenaran lo único bueno que me ha pasado en años. Te juzgué de la forma más cruel posible, y no hay excusa para eso. La verdad sobre tu padre no importa, porque yo te conozco a ti. Conozco tu bondad, tu paciencia, tu corazón, y lo destrocé todo porque estaba aterrorizado de sentir algo de nuevo, de ser tan vulnerable». Su sinceridad era un golpe directo al alma de Sofía, derribando los muros que ella había intentado construir alrededor de su corazón herido. Dio un paso vacilante hacia adelante, el andador raspando el suelo del rellano. La intensidad de su mirada la mantuvo clavada en el sitio. «La verdad, Sofía», continuó,
su voz ganando fuerza a pesar de su debilidad física. «Es que me he enamorado de ti. Me enamoré de la forma en que tu presencia llenaba el silencio. Me enamoré de tu risa tímida y de la fuerza tranquila que tienes. Me devolviste la esperanza de que mi vida podía ser algo más que dolor y amargura. Me enseñaste a sentir de nuevo, y mi primera reacción fue huir y destruirlo. Pero ya no quiero huir». Extendió una mano temblorosa, no para tocarla, sino como un gesto de súplica. «He subido cada uno de estos malditos escalones porque necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que lo que había entre nosotros era real para mí, y que si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que no soy el monstruo que fui esa noche». Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. No eran las lágrimas de dolor y humillación de aquella noche terrible, sino lágrimas de una emoción abrumadora que no sabía cómo nombrar. Ver a este hombre poderoso, que había llegado a su vida como un rey en su castillo, de pie en su puerta, despojado de todo su orgullo, ofreciéndole su corazón roto con una honestidad tan brutal, era demasiado. Vio el inmenso esfuerzo físico en su cuerpo tembloroso y el esfuerzo emocional aún mayor en sus ojos suplicantes. Todo el dolor y la rabia que había sentido se disolvieron, reemplazados por una oleada de compasión y un amor que se dio cuenta de que nunca había dejado de sentir. Él no había venido a exigir nada, ni siquiera a pedirle que volviera a su trabajo. Había venido a entregarle su verdad sin importar las consecuencias. Lentamente, como si saliera de un trance, Sofía dio un paso atrás, abriendo la puerta de par en par. «Entra», susurró su voz apenas audible. Era una invitación, una aceptación. Extendió su propia mano, y en lugar de tomarla de él, la posó suavemente sobre su brazo, ofreciéndole apoyo. «Estás temblando», dijo, su instinto de cuidadora mezclándose con la mujer que lo amaba. Él la miró, y en sus ojos vio el alivio más profundo que un hombre puede sentir. Con su ayuda, entró en el pequeño y modesto salón, el andador de metal pareciendo un objeto de otro mundo junto a los muebles sencillos. Sofía cerró la puerta, sellando el mundo exterior. Estaban solos, en su espacio, en su realidad. El abismo entre sus mundos se había cerrado con cada escalón que él había subido. Una vez dentro, él se apoyó pesadamente en el andador, mirándola como si fuera la única persona en el universo. El silencio entre ellos ya no era incómodo ni doloroso, sino que estaba lleno de todo lo que no se había dicho. Sofía se acercó a él, levantó una mano y secó una lágrima solitaria que rodaba por la mejilla de Alejandro. «Yo también me enamoré de ti», confesó en voz baja, admitiendo la verdad que había guardado en su corazón. Al oír sus palabras, él cerró los ojos, una expresión de paz infinita extendiéndose por su rostro. Se inclinó hacia adelante, con lentitud, dándole a ella todo el tiempo del mundo para apartarse. Pero Sofía no se movió. Se inclinó también hacia él, y sus labios se encontraron en un beso tierno, salado por las lágrimas de ambos. No fue un beso de pasión arrolladora, sino de regreso a casa. Un beso de perdón, de aceptación y de la valiente promesa de un nuevo comienzo, juntos. Lo guió hasta el pequeño sofá, y él se sentó con un suspiro que parecía liberar un año de tensión acumulada. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente mirándose, dejando que la tormenta de emociones se calmara y se convirtiera en una paz profunda y sanadora. Sofía se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Ya no eran las manos de un paciente, sino las del hombre que amaba. «Creí que te había perdido para siempre», susurró ella, su voz aún temblorosa. Él apretó sus manos con suavidad. «Casi me pierdo a mí mismo», confesó él, su mirada llena de una vulnerabilidad que ya no le asustaba. «Tú me encontraste, Sofía. Me enseñaste que mi vida no había terminado. Fui un necio al pensar que podía volver a la oscuridad después de haber visto tu luz». En su pequeño salón, rodeados por los muebles modestos y el calor de una vida sencilla, construyeron un nuevo comienzo sobre las ruinas de sus miedos, con la honestidad como su único y más sólido cimiento. Alejandro no apartó la vista de ella. Su expresión era seria,
y llena de una determinación que conmovió a Sofía hasta lo más profundo. «No puedo pedirte que vuelvas a esa casa como mi empleada», dijo, su voz firme. «Sería una falta de respeto a lo que siento por ti, a lo que somos. Quiero que vuelvas como mi compañera. Quiero despertarme a tu lado, compartir mis días contigo, apoyarte en tus sueños como tú me has apoyado a mí. Quiero construir una vida contigo, Sofía, si me aceptas». La propuesta la dejó sin aliento. No era una oferta de lujo, sino una de igualdad, de partnership. Era todo lo que su corazón anhelaba, pero nunca se había atrevido a soñar. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de pura felicidad. Asintió, incapaz de hablar, y su sonrisa fue la única respuesta que él necesitó. En ese instante, la chica tímida que contaba cada céntimo se sintió la mujer más rica del mundo, porque había encontrado un amor que valía más que cualquier fortuna. El regreso a la mansión fue un acto de afirmación. Esta vez, Sofía no entró por la puerta de servicio, sino por la principal de la mano de Alejandro. Isabel los recibió con una sonrisa que le iluminó todo el rostro, una bendición silenciosa, que significaba más que 1000 palabras. La confrontación con Elena fue inevitable, pero tranquila y definitiva. Alejandro, con una calma de acero, le informó a su hermana de su decisión. «Sofía es mi pareja, Elena. Vivirá aquí conmigo. Te pido que la trates con el respeto que se merece. Esta casa es un hogar, no un campo de batalla, y no permitiré que tus miedos la envenenen más». Elena por primera vez se quedó sin palabras, derrotada no por la ira, sino por la inquebrantable certeza de su hermano. Fue el final de su control y el verdadero comienzo de la libertad de Alejandro. Sofía observó la escena, sintiendo un inmenso orgullo por el hombre que había aprendido a luchar no solo por su cuerpo, sino también por su corazón. Los meses siguientes se desplegaron como un sueño apacible. Sofía infundió vida y calidez en los rincones silenciosos de la mansión. Una maceta de albahaca apareció en el alféizar de la cocina. Sus libros de bolsillo se mezclaron con los volúmenes encuadernados en cuero de la biblioteca, y el aroma del guiso de su madre a veces flotaba por los pasillos. Ya no eran un millonario y su cuidadora. Eran una pareja. Veían películas acurrucados en el sofá, leían uno al lado del otro frente a la chimenea y daban lentos paseos por los pasillos, con él apoyándose en ella. Alejandro, a su vez, se convirtió en su mayor defensor. La animó a matricularse en cursos avanzados de fisioterapia y empezó a ayudarla a trazar un plan de negocio para su futura clínica. «Tu talento para sanar es un don. Sofía», le decía a menudo, «el mundo necesita más de él». Su amor era un refugio, un espacio donde ambos crecían, sanaban y se convertían en las mejores versiones de sí mismos. Había llegado la primavera y con ella una explosión de vida que parecía reflejar la transformación de sus almas. El jardín, que una vez fue para Alejandro un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido, era ahora su lugar favorito. Una tarde soleada, paseaban juntos por un sendero bordeado de rosales en flor. Alejandro ya no necesitaba el andador. Caminaba con la ayuda de un elegante bastón de madera. Su paso era firme, seguro. Se detuvo y se giró hacia Sofía, que lo miraba con un amor y un orgullo que le llenaban los ojos de luz. La mujer que estaba a su lado ya no era la joven tímida e insegura que había conocido. Su amor le había dado alas, y ella se había atrevido a volar. En su rostro había una nueva confianza, una serena certeza en su propio valor. Él la contempló bajo el sol de la tarde, sintiendo una gratitud tan inmensa que le costaba respirar. Ella no solo le había salvado la vida, se la había devuelto. Con una mano temblorosa por la emoción, Alejandro sacó una llave del bolsillo. No era la llave de un coche de lujo ni de una caja fuerte, sino una simple llave de latón, la de la puerta principal. La puso en la palma de la mano de Sofía, sus dedos cerrándose sobre los de ella. «Este es tu hogar ahora si lo quieres», dijo, su voz cargada con el peso de todo lo que esa sencilla frase significaba. No era una posesión, era una promesa de pertenencia, de futuro, de un para siempre. Sofía levantó la vista,
sus ojos castaños brillando con lágrimas de felicidad. No necesitó palabras. Se puso de puntillas y lo besó, un beso profundo y lleno de gratitud, de paz y de la certeza absoluta de haber encontrado su lugar en el mundo, justo allí, a su lado. El sol se derramaba sobre ellos, y en el silencio del jardín, dos almas rotas, ahora completas, se aferraban la una a la otra, habiendo demostrado que el amor era, después de todo, el milagro más poderoso.